Muy buenas tardes a todos ustedes. La Asociación Cultural Latinoamericana Pacarina del Sur ha estimado necesario rendir un justo homenaje a Esteban Pavletich en este su 115 aniversario de su nacimiento. En estos momentos electorales en el Perú, en los cuales se va a definir la suerte del país para los próximos lustros, es necesario hacer referencia a uno de los intelectuales combatientes peruanos de dimensión continental, para conocer su obra y sus acciones de lucha. Subrayamos el concepto continental porque, por ejemplo, cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones en el Perú, este tendrá repercusiones más allá de nuestras fronteras. Podría decirse que en los procesos electorales presidenciales de cada país se juega, en parte, el destino de nuestra América. Y en este homenaje a Esteban Pavletich vamos a presentar la publicación del libro Esteban Pavletich, Estaciones del Exilio y Revolución Mexicana 1925-1930, escrito por Ricardo Gargao y Perla Jaimes Navarro. Para tal efecto, vamos a contar con la participación de tres destacadas personalidades que iremos presentando a continuación. En primer término, va a tomar la palabra Edmundo Panay Lazo. Él es profesor de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Hermino Valdizán de Huánuco. Él es periodista y escritor. Sus principales obras son A orillas del recuerdo, El carnaval huanuqueño, En tiempos del uniforme comando, Canto a Aurín Guancho, El río en movimiento, Hitos del periodismo huanuqueño, entre otros. Él es miembro de las instituciones Nocanchis, Canchu y Aclapades. Tiene la palabra Edmundo Panay. Estimados amigos del auditorio virtual, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, 13 de mayo, saludamos el 115 aniversario del nacimiento de un distinguido huanuqueño, uno de los hijos ilustres de nuestra tierra y por cuya memoria sentimos un legítimo y merecido orgullo. Me refiero a Esteban Pavletich Trujillo, quien, a decir del maestro Andrés Clou, es uno de los escritores huanuqueños más prolíficos e importantes de todos los tiempos. Cursó estudios secundarios en el entonces Colegio de Minería, plantel del cual egresó cuando tenía 17 años. No materializó su deseo de postular a la escuela militar por haberse cancelado el ingreso a esa institución, hasta que como consecuencia de su incursión aún joven en la actividad política, va a ser deportado por el gobierno. Su accionar iniciado aún a los 19 años tuvo su inicio en Panamá, seguido después de Centroamérica, hasta llegar a las huestes de Sandino y ser parte del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, y después marcando su retorno a la tierra después de aproximadamente 5 años. Las obras de Esteban Pavletich se pueden dividir en dos. Una, la que agrupa su producción vinculada con Huánuco, y la otra es aquella que no tiene vinculación con Huánuco. Vamos a enumerar la primera. En 1937 escribió Autopsia de Huánuco, una obra breve pero cuestionante de la realidad social, económica y cultural de Huánuco y del país, lo que le mereció acres cuestionamientos. Sus otras obras, Leoncio Prado, una vida al servicio de la libertad, presenta la imagen de un Leoncio Prado que llega a Huamachuco
ya siendo héroe de la lucha libertaria de Cuba. La novela No se suicidan los muertos, donde denuncia la explotación por parte del hacendado Augusto Durán. La obra Tres relatos, El pelado, Revelación de Coto, su obra poética. Un tal Gabriel Aguilar, homenaje al precursor. Luego tenemos, dentro de las obras no vinculadas con Huánuco, Extraño caso de amor, Bolívar periodista, El mensaje de México, Emiliano Zapata y algunas consideraciones sobre la picaresca. Mas la vida de Esteban Pavletich, antes de expresarse en el quehacer literario, tuvo su signo en la política. En 1945 postula la diputación por la provincia de Huánuco, gana las elecciones provinciales, le entregan su credencial, se apersona a la Cámara de Diputados para asumir el cargo y ahí le indican que su elección se había anulado. Convocaron a una nueva elección y salió elegido Miguel de la Mata de las filas apristas. En 1956 postularía por el Partido Restaurador de Manuel Adrián. Era favorita la lista opositora del pradismo que salió elegida. Él disputaba la diputación por minoría y este cupo fue ganado al final por estrecho margen por Lincoln Pinzas. Pero ¿para qué hablar de derrotas si estamos en un momento alegre, realizador, importante y significativo? Por eso hoy estamos en una celebración especial. No solo recordamos a Esteban Pavletich Trujillo como escritor o político, sino tenemos presente a Esteban Pavletich Trujillo como personaje. Sí, como personaje de la obra del distinguido intelectual doctor Ricardo Melgar y Perla Jiménez, que lleva el título de Esteban Pavletich, Estaciones del Exilio y Revolución Mexicana 1825 y 1925 y 1930. Con esta producción ensayística, nuestro amigo Ricardo Melgar y Perla, Ricardo, que concluyera sus estudios de profesor en la Universidad Valdizana de 1968, cumple el propósito que hizo de escribir y estudiar la estancia antillana de Pavletich y entregarla a Huánuco como una expresión de cariño por el afecto que le brindaron a él. Con esta obra, Esteban Pavletich sigue presente. Las nuevas generaciones de huanuqueños también lo identifican. Esteban no ha envejecido. Su obra trata de la generosa época de su juventud. El guerrillero heroico de las huestes de Sandino se ha renovado y está con nosotros. Levantemos nuestra voz para izar las banderas de nuestra identidad andino-selvática en la lucha por construir una sociedad más justa y solidaria, donde el pan se pueda partir en dos sobre la mesa. Muy agradecido. Muchas gracias, Edmundo Panay. A continuación, la palabra de Manuel Nieves Fabián. Manuel Nieves Fabián fue compañero de estudios de la misma promoción de Ricardo Melgar. Entonces, su presencia en esta reunión es muy significativa. Manuel Nieves Fabián es profesor de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Herminio Valdizán de Huánuco y se ha desempeñado como director de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado y también como director de la institución educativa José Barallanos. Es autor de Mitos y Leyendas de Huánuco, Tradiciones Huanuqueñas, Huánuco, Sinopsis Literaria, Histórica y Geográfica. Él es periodista en su ciudad natal. Tiene la palabra compañero Manuel Nieves. Muy agradecido, muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos que se encuentran en la plataforma virtual y también buenas tardes a todos los amigos que nos siguen por los medios virtuales. Efectivamente, como has anunciado, Ricardo
Melgar Bao pertenece a la generación de a la promoción 1968. Y da la coincidencia esta tarde que estamos aquí juntamente con Edmundo, que también pertenece o corresponde a la promoción 6 y 8. Efectivamente, Ricardo llegó a Huánuco trasladado de la Universidad de Lima, creo que de la Garcilaso de la Vega, cuando cursaba el cuarto año en la universidad. Ese año tuvimos bastante contacto con él, pero ya al transcurrir el quinto año perdí contacto con Ricardo. Pero no me explico hasta el momento por qué es que Ricardo Melgar Bao hizo su traslado por un año a la Universidad de Emilio Balizán. Eso me queda de duda todavía. No sé las razones por qué vino a Huánuco y luego me imagino que volvió a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Bien, y también debo saludar a Perla, que está presente en esta reunión como coautora del libro. La verdad que el libro es extraordinario. Este libro en verdad llena un vacío de los que han tratado sobre Pavletich, los que han tratado sobre Aya La Torre y también sobre Mariátegui. Hay documentos importantísimos y esclarecedores sobre la vida tanto de Pavletich, Mariátegui, como también Aya La Torre. Es importante por eso leerlo. La obra es extensa, ¿no? Estaciones del exilio y revolución mexicana, 1925. Son 5 años de trabajo de la vida de Pavletich, publicado por la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y la primera edición salió en el año 2019. La obra tiene varias partes. Claramente voy a esquematizar y en la segunda parte habré de desarrollar algunas partes importantes de la obra. En cuanto, por ejemplo, a la presentación de la obra, Ricardo Melgar presenta la advertencia al lector, así como también el estudio introductorio. En la primera parte aparecen los artículos de las colaboraciones de Pavletich en la revista Mauta de Lima, en la revista Atuey de La Habana, el boletín Titicaca de Puno, Perú, en la revista Indoamérica de México, en la revista Labor de Lima, Perú, el Nacional Revolucionario de México. Aquí es donde encontramos la mayor parte del trabajo de Pavletich. Trabajo arduo, intelectual, con su posición clara, sobre todo del mundo en el que él vivió. El reportero americano de San José de Costa Rica. También la revista Avance de La Habana, Cuba. Y el Universitario de Buenos Aires, Argentina. Para recoger estos datos, me imagino que Ricardo y también los colaboradores habrían trabajado bastante. Son 5 años de ardua labor, del 25 al 30. La segunda parte de la obra nos habla de la poesía revolucionaria. Lo conocemos a Pavletich con Revelación de Kotosh y 6 poemas de la Revolución, pero en el trabajo hecho por Ricardo encontramos otras poesías de esa época, del año 26 al año 28. En la tercera parte de la obra, para mí, al margen de los artículos escritos, es la parte más importante, es la parte de las correspondencias, de las cartas, donde escribe Aya de la Torre a Pavletich, como también la respuesta de Pavletich a Aya de la Torre, cartas dirigidas a Joaquín García Monge, de México, a Manuel Serpa del Perú, y también a José Carlos Mariátegui, y la respuesta también a él, más la carta de César Augusto Sandino. Cartas interesantísimas que vamos también a fundamentarlo brevemente en la otra parte. Y concluye la obra con una cuarta parte, con anexos, donde aparece el elogio del poeta y historiador huánuqueño José Barallanos, una composición muy hermosa dedicado a Esteban Pavletich, así como también
artículos en torno al boletín de la célula aprista en México y la descomposición del APRA. Finalmente, la renuncia al APRA y la adhesión al Partido Comunista o al Partido Socialista Revolucionario del Perú. Esto es la obra, el esquema en sí de la obra. Ahora, pasando a la parte en sí ya del desarrollo, en la advertencia, el autor, don Ricardo Melgar, trata los escritos de Pavletich durante los años de exilio, allá en Centroamérica, del año 25 al año 30 del siglo pasado. Y lo más importante es el trabajo llevado a cabo por él, la localización de los trabajos en las diferentes entidades, no solamente en México, sino en Latinoamérica, su recopilación, su elaboración. Y también aquí en esta parte hace un agradecimiento a Mario Pavel Díaz Román y a Perla Jaime Navarro, quienes completaron el inventario y asumieron justamente la digitalización de la obra. En la parte introductoria, Ricardo Melgar sostiene que Pavletich puede ser ubicado en la categoría de los intelectuales revolucionarios que pretendían cambiar estos órdenes injustos tanto a nivel nacional como a nivel continental. Creo que es muy acertada la opinión de Ricardo en ese sentido. Así como también él plantea que la mayor preocupación de Pavletich en la obra estuvo centrada justamente en la vertiente artística, intelectual y agrarista de la Revolución Mexicana, lógicamente sin desmerecer la gesta antiimperialista de César Augusto Sandino. Bien, y el mundo ha resumido esa parte donde el autor hace una biografía de Esteban Pavletich, un joven intelectual insumiso. En verdad, si nosotros recorremos las líneas escritas por Melgar, encuadra la personalidad del autor. De esta parte quiero recoger una parte muy importante, la opinión de el mayoral del escritor guanuqueño, Adalberto Barallanos. Lamentablemente murió muy joven, una promesa de nuestra literatura peruana. Él, por ejemplo, dice, refiriéndose a Pavletich, lo siguiente, ¿no? Y quiero leerlo textualmente, la expresión de don Adalberto Barallanos. La juventud de Huánuco de ayer, como la de hoy, merece el más severo reproche. Juventud anónima, mediocre, pasiva. Hasta la fecha ni siquiera ha puesto un átomo de espíritu y de obra en el Perú. Huánuco en los últimos años no ha dado ni un escritor, ni un artista, ni nada que se les parezca. Tengo fe en los que vendrán, pero quiero antes hacer excepción de Esteban Pavletich, valiente espíritu renovador, hoy en México, poeta y vigoroso adalid de la nueva ideología. Ahí está. Don Adalberto ya pronosticaba lo que iba a hacer Esteban Pavletich y efectivamente, ahí están las palabras de don Adalberto como figura huánuqueña, no solamente de Huánuco, sino también representando a nivel nacional. En Estaciones de Exilio, por ejemplo, encontramos el recorrido de Pavletich en Centroamérica. Conocemos perfectamente la raíz de la discrepancia con Leguía y sus movilizaciones aquí en el Perú. Fue deportado a Panamá. Pero encontramos a Pavletich, al hombre revolucionario, al combatiente militante de un partido que buscaba la liberación de los pueblos, con su propia personalidad. Al llegar a una nación, no estaba aislado. Él siempre buscaba a la gente que pensaba como él. Por esa razón, cuando llega a Panamá, justamente participó en los mítines, en las protestas contra la alza de los alquileres. Y no solamente ello, creó un curso de capacitación sindical allá en Panamá, sobre todo con el tema de la función de la clase obrera en la historia. O sea, no estuvo dormido Pavletich. Y al pasar a Guatemala, encontró a este país que estaba gobernado por el dictador José María Orellana Pinto. Este presidente había llegado a ese cargo
gracias a una empresa norteamericana, la United Fruit, y lógicamente gobernaba a favor de Estados Unidos. Entonces, en esta nación, tanto Pavletich, su amigo Terrero, como también Ojeda, se integraron rápidamente a las izquierdas de país, de Guatemala, y pronunciaron charlas, conferencias en los locales obreros, así como también en la Universidad Popular de Guatemala. Y lo más importante es que Pavletich era escritor, pues era redactor, era periodista. Entonces fue redactor del diario de vanguardia de Quetzaltenango, y así como también fue el redactor del diario de Guatemala. Al pasar a El Salvador, hizo contacto rápidamente con las organizaciones de izquierda. Se puso en contacto con los sindicalistas, con los revolucionarios, con los anarquistas. Lo importante era estar en ese movimiento. Y creo que esa fue la gran labor de Esteban Pavletich. Y cuando retorna a Guatemala, nuevamente lo expulsan. Y por esa razón él ingresa a México. Allá en México sufrió, en verdad, hay una anécdota que él plantea, ¿no? Dice que cuando llegó a México no tenía dinero. Entonces él se aloja en un hotel y le dice al hotelero que le pagaría dentro de 3 días porque él era periodista y luego cobraría su haber y quedaría pagado la cuenta. Pero en verdad no tenía nada. Pasados los 3 días no tenía dinero y tuvo que llenar con ladrillos su maletín para dejar como prenda. Y salió del hotel y se cobijó en el local del Partido Comunista Mexicano. Y como el invierno era tan crudo allá en México, no había ni una colcha para cubrirse. Lo que hacía Pavletich era cubrirse el cuerpo con la bandera mexicana que era de color rojo. Y él mismo dice textualmente, ¿no? Yo amanecía rojo como un apache por el desteñido de la bandera. Bueno, ahí en México, Pavletich conoce y señala que Aya de la Torre se declaraba marxista-leninista, mientras que Pavletich era de afiliación comunista. Pero como la APRA, esa Alianza Popular Revolucionaria, era un frente de partidos, él trabajaba dentro de esa organización. Ahora bien, por esos años también aparece el manuscrito de Aya de la Torre, el antiimperialismo y el APRA. Y aquí aparece la primera discrepancia entre los dos políticos, entre Aya y Pavletich. Mientras que Aya planteaba el Estado antiimperialista en los países coloniales y semicoloniales, ¿no? Debe ser así. Pavletich decía no. Él planteaba en los países coloniales y semicoloniales debe implantarse la dictadura del proletariado, según la concepción marxista. En el otro documento en torno al arte y a la literatura, Pavletich se alineó con el arte revolucionario. Pavletich estuvo al lado del arte nuevo, contemporáneo, de las clases subyugadas, de las clases subalternas. Y aquí también encontramos que Pavletich incursiona en la crítica literaria. Ahora bien, en cuanto se refiere a Sandino y Nicaragua, un bastión antiimperialista, lo que recalca es lo siguiente: las dos primeras organizaciones antiimperialistas que se sumaron al levantamiento armado de Sandino. Esas dos organizaciones fueron la Liga Antiimperialista de las Américas y también la Unión Latinoamericana. En abril de 1928, Pavletich había sido encarcelado en Cuba. Luego fue deportado a México. Entonces, desde México, ideó llegar a Nicaragua, al encuentro de Sandino. Para ello tuvo que atravesar todo Honduras y gran parte de Nicaragua. Y al toparse con el ejército de guerrilleros sandinista, fue llevado donde Sandino y él lo colocó allí a su lado como secretario de Sandino. Finalmente fue dado de alta de ese ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua el 2 de mayo de 1928. Por estos años surge la ruptura entre Pavletich y Aya. Discreparon políticamente. Pavletich vuelve a México, donde es detenido por su actividad subversiva, para ellos, lógicamente comunista, como comunista, y fue confinado en el Palacio Negro de Lecumberri. Allí estuvo encerrado
y nadie conocía el paradero. Sandino mandó buscar con su gente, pero no localizaron. Finalmente lo ubicaron. Y Sandino hizo todas las tratativas, inclusive conversó con los policías mexicanos para encontrar su liberación. Hayan cumplido o no, lo cierto es que luego de una huelga de hambre, Pavletich sale libre y es deportado a El Salvador. Justamente en agosto de 1930, Leguía caía en el Perú. Y al caer Leguía, vuelve Pavletich al Perú y lógicamente a su Huánuco. Decía hace rato, para los que no conocen, Huánuco es un lugar muy hermoso. Huánuco tiene un clima eternamente primaveral. Aquí en Huánuco no hay invierno, no hay otoño, ni hay verano. Todo es primavera. Precisamente a esta situación, Pavletich echa la culpa al problema del clima de Huánuco. ¿Qué dice Pavletich en la obra Autopsia de Huánuco? Es obra tan polémica hasta hoy en día, obra que es tan discutida. Solo voy a señalar de repente dos capítulos, o dos párrafos. Una de ellas, por ejemplo, dice que Huánuco es el nudo, es el nexo entre dos de las más grandes regiones del país, la sierra y la selva. Y por esa razón, Huánuco tiene un clima típico e inconfundible en todo el territorio nacional. Ese clima laxo, tibio, enervante, hace que el huanuqueño sea apático, despreocupado, indiferente. ¿No? Ahí está, algo así como un teorema. El clima laxo, tibio y enervante hace que el huanuqueño sea apático, despreocupado, indiferente. Eso está en discusión hasta hoy en día. Es cierto que dialécticamente se ha avanzado, porque la dialéctica no está estática, ¿no? Hemos avanzado, pero ¿cuánto hemos avanzado? De igual manera, en el otro párrafo plantea y dice sobre la dinamicidad, sobre el movimiento. Y los huanuqueños han resumido en pocas palabras: en Huánuco solo el Huallaga se mueve. Así plantea, ¿no? Pero ¿qué dijo Pavletich? En este panorama estático de Huánuco, solo el Huallaga, nuestro río fugitivo, dicta una cátedra de dinamismo y celeridad, significando que el resto está completamente muerto. Esta fue la razón por la que Pavletich fue criticado acremente aquí en Huánuco, y sobre todo por la sociedad huanuqueña. Y más que nada fue por la posición política partidaria. Pavletich era comunista y el pueblo huanuqueño era priista. Sus intelectuales y la gente que representaba Huánuco eran apristas. Entonces, ni en su muerte, Huánuco se pronunció. Huánuco no estuvo presente. Hasta hace pocos años, inclusive, no había ni una calle, ni un lugar que se llamara Pavletich, hasta que finalmente salió un puente, el puente Esteban Pavletich. Pero poco a poco, la historia, ¿no?, va descubriendo y va valorando a los verdaderos personajes. Pero lo más importante de la obra es que en Autopsia de Huánuco, Pavletich, al margen de la crítica, da salidas, da alternativas para la juventud, para el pueblo de Huánuco. ¿Qué debemos hacer? Ahí están las dos cosas. Criticando, pero también dando alternativas. Los más importantes de esta obra Autopsia de Huánuco. Ahora bien, pasemos a la nueva militancia y la relectura de la revolución. Todos conocemos que Pavletich en la juventud era o pertenecía, ¿no?, a la juventud universitaria reformista de Sudamérica. Por esa razón él siempre estaba atento y seguía la revolución rusa, la revolución china, la revolución mexicana. Por eso él comparó la revolución mexicana con la independencia de los pueblos de Sudamérica o de América del Sur. ¿Qué decía, por ejemplo, no? En la revolución mexicana fueron los siervos, los campesinos, los que se levantaron para encontrar su reivindicación. Eso es cierto. Pero ¿qué pasó en la independencia de América del Sur? Aquí no. Aquí solo hubo un sacudimiento de la burguesía criolla terrateniente
pero sin la intervención organizada del campesinado. El campesinado no participó, más bien nos usaron sí como carne de cañón. Los campesinos estuvieron en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho fundamentalmente. Ahí ofrendaron sus vidas. Y una vez que acabó esa capitulación allá en Ayacucho, ¿quiénes se quedaron en el poder? Ahí está el mal de nuestra patria, que persiste hasta nuestros días. Los militares que habían participado en la batalla de Ayacucho se creyeron con la autoridad moral de ser con los gobernantes, los presidentes del Perú, desde Rivagüero hasta hoy en día inclusive, tanto militares como civiles. Pero ¿gobernaron para quién? Gobernaron para su persona, para su familia, para sus amigos, mas no para el Perú. Los gobernantes jamás pensaron ni dijeron el problema del avance de nuestra patria. Jamás trabajaron por el desarrollo del capitalismo. No. Lo que trabajaron, repito, fue para ellos. Y estamos viendo en carne propia lo que está sucediendo en el Perú. Lo que no ha ocurrido en el mundo, en ningún país del mundo. ¿Cómo es que en los últimos años, ¿no? Todos los presidentes que hemos tenido en nuestra patria estén, como se llama, incluidos en el acto de la corrupción? Fujimori encarcelado por corrupto. Alan García, otro corrupto que se suicidó por no enfrentar a la justicia. Toledo, otro corrupto, fugado del país, refugiado en Estados Unidos, que algún día retornará a Perú para que sufra su condena. PPK, metido en su casa por corrupto. Humala, estuvo en la prisión, salió lógicamente para volver nuevamente porque todavía no ha recibido condena. Igual ocurre con Vizcarra y de repente también esté metido por ahí Sagasti. Ese gran drama del Perú. ¿Qué hacer frente a esta situación que arranca desde la época de la independencia? Ahí está la gran enfermedad incrustada, enraizada en las clases gobernantes. Y finalmente quiero avanzar este tema, cerrando líneas más allá de la despedida. En esta parte de la obra, él habla, ¿no?, que durante su estancia en el Perú se dedicó a publicar sus libros. Colaboró con los gobiernos de Manuel Prado y Odría. Efectivamente, yo estuve en una mesa redonda en una oportunidad y la gente de la derecha planteaba, ¿no?, ¿por qué tanto endiosan a Pabletich si él colaboró con la derecha? Sí, pues, pero hay que juzgar al hombre en su momento, en su época, en su tiempo. Visto de ahora para atrás, lógicamente que es discordante. Pero en su momento, en esa época, había un solo partido comunista. Todavía no había esta división de partidos en nuestra patria. Luego de la muerte de Mariátegui, conocemos que el Partido Socialista de Mariátegui deambuló entre la izquierda y la derecha. No tuvimos un líder que en verdad encauzara ese movimiento. Por eso siempre digo, ¿no?, esta situación viendo a Pabletich, cuando Mariátegui estaba ya mal en el mes de febrero o marzo del año 30, pidió que volvieran los comunistas de los que estaban fuera de nuestra patria, porque no era correcto escribir desde afuera la realidad peruana, era necesario vivirla, ver, y sobre esa base escribir. Pidió el retorno. ¿Y quién retornó? Rabines desde Francia. Rabines, que había estado al mando de las células apristas en París, él retorna al Perú. Pero ¿por qué no retorna Pabletich? Un comunista nato, un combatiente, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Estamos viendo a través de su historia. Porque justamente en aquellos meses estaba encerrado en la prisión de México. Más tarde veremos la carta de Pabletich hacia Mariátegui cuando él fallece, estando en la prisión. De haber estado Pabletich en el Perú, de repente él pudiera haber sido el continuador de Mariátegui. Y otra cosa sería la vida de la izquierda en el Perú. Porque después de muerto Mariátegui, ¿qué pasó? El APRA se apoderó de todas las conquistas, inclusive de la propia CGTP, que lo convirtieron más tarde en la CTP. Y en los pueblos afloraron la idea del APRA. Así fue desde el año 30 hasta la década de 60. Son 30 años. Y por esa razón
en esos años el Partido Comunista declaró a Manuel Prado como el Stalin peruano, imagínense. Y en esa época fue la que Paletich fue director del diario El Peruano. Finalmente le amputaron de ambas piernas, pero murió en su ley. Un hombre combativo, un hombre consecuente en su lucha abierta contra el imperialismo. Muy bien, pasemos a la parte de los artículos, es la parte interesante. Una serie de artículos en diversos periódicos y revistas de América y Sudamérica, donde recogen el pensamiento de Pavletich. Uno, por ejemplo, dirigido a la revista Mauta, con el tema de la Revolución Mexicana, ¿revolución socialista?, se preguntaba. Y creo que este tema ha sido desarrollado ampliamente por Pavletich. Él empieza narrando, manifestando desde la llegada de los españoles a México con Hernán Cortés y como todo español cediendo de oro y plata para enriquecerse en las minas de México. Pero más tarde, ¿qué ocurre, no? Los herederos de esos españoles voltearon el ojo hacia el campo de la agricultura y se convirtieron en señores feudales. ¿Y quién tomó parte en este escenario? Fue la Iglesia Católica, a través de los sacerdotes jesuitas. Y más tarde, cuando los jesuitas fueron expulsados, ese lugar fue ocupado por los terratenientes. Con la explotación agrícola aparecen justamente los bancos norteamericanos. Entonces, y también Norteamérica se apoderó del petróleo mexicano. Aquí surge la contradicción entre ellos, ¿no? Entre la aristocracia terrateniente y la burguesía mercantil. Esa lucha. Y para conseguir la victoria de acabar con el feudalismo y acabar con el imperialismo, era necesario tener la fuerza del campesinado. Por eso se aliaron. Y ahí Melgar hace un hermoso resumen. Es cierto que apareció Madero con la tesis demócrata en sus inicios. Y frente a Madero, como antítesis, aparece la figura del anarquista Pancho Villa. Y frente a Pancho Villa, ¿no?, aparece como una síntesis socialista la figura de Emiliano Zapata y la liberación del campesinado mexicano. En resumen, es el tema sobre si fue socialista o no la Revolución Mexicana. Más adelante vamos a encontrar, ¿no?, otros aspectos importantes también en cuanto se refiere a la leyenda de Sandino. Él estuvo en las filas sandinistas, vivió en carne propia esa lucha contra el imperialismo. ¿Y él cómo define a Sandino como una leyenda? Todos eran sandinos. Los que estaban en la guerra, todos eran sandinos. ¿Qué dice Pavletich? Todos los valientes, los que dirigen, son sandinos. Unos permanecen por mucho tiempo y otros a veces duran solo horas. Si todos eran sandinos, lógicamente, ¿no?, los valientes, unos demoraban y otros morían en la guerra, pero todos eran sandinos en su lucha contra el imperialismo norteamericano. La concepción sandinista ahí está. Y en cuanto a José Carlos Mariátegui, como le decía, Pavletich se encontraba en la prisión de México. Entonces escribe una carta y quiero leer solamente un fragmento pequeño que dice, ¿no? Hasta aquí me llega, con emoción y dolor, la noticia de la ausencia ahora irreparable del más ejemplar espíritu del hombre justo por antonomasia, que era nuestro José Carlos Mariátegui. ¿Qué hacer entonces frente a ello? Él plantea, afianzar más aún el espíritu de lucha, unir más estrechamente las cabezas insurrectas a la sombra de la bandera que alzarán sus manos apostólicas. Es la carta, en resumen, que escribe cuando recibe la noticia de la muerte de Pavletich, de la muerte de Mariátegui. Línea más adelante, en la segunda parte, nos habla acerca de la poesía revolucionaria. Como le decía, son nuevos poemas insertados por Melgar en la obra que aparecen en la segunda parte de la obra escrita por Melgar y por Perla. Pero más adelante, veamos, por ejemplo, en las cartas del 15 de abril de 1926. Es una carta interesante esto.
Es una carta que va a servir de mucho tanto a apristas como a comunistas, como también a aquellos que siguen la línea de Pavletich dentro de su militancia comunista. En esta carta del 15 de abril, ¿no? ¿Qué dice Aya La Torre? ¿No? Según sus propias palabras, es un hombre que le gusta mucho mandar, que le gusta ordenar, y también analiza los hechos no de acuerdo a la realidad, sino de acuerdo a sus conveniencias. Veamos, por ejemplo, cómo Aya de la Torre concibe una forma muy peculiar de la formación del Frente Único Antiimperialista. ¿Cómo formar un Frente Único Antiimperialista? ¿Qué dice en la carta Pavletich o Aya? Quiero leerlo para no distorsionar. Mi querido Pavletich, entre las actuales organizaciones obreras de América Latina hay abismos insalvables. El odio de los anarquistas por los comunistas y por los sindicalistas. Las divisiones, los insultos de burdel, las calumnias de comadres, toda esa porquería que es la lucha que nos, de unos grupos o camarillas de obreros, unas contra otras. No podremos curar uniéndonos o uniendo nuestro movimiento a ninguno de los bandos. O sea, el APRA tenía que ser puro. No tenía por qué unirse a los anarquistas, a los comunistas, ni a los sindicalistas. Es la manera de pensar. El Frente Amplio es un frente de organizaciones políticas, sindicales, populares. Cada uno va al Frente Único con sus banderas de lucha, con sus ideologías, con su religión. Formamos un Frente Único ¿para qué? Para luchar contra un objetivo común. Pero no podemos plantearnos que ellos son los enfermos, ellos son los anarquistas y no podemos juntarnos con ellos. ¿Qué dice más adelante, no? Todos están llenos de odio, anticlasista y reaccionario. Entonces, ¿cómo formar el Frente Único? ¿Qué dice él? La manera de matar esa enfermedad de infancia, entre comillas, enfermedad de infancia, no es acostarse con ninguno de los enfermos porque nos contagiamos, sino tratarlos a todos desde un poco lejos, aplicándoles inyecciones de revolucionarismo auténtico por igual y tratando de unirlos y curarlos de sus histerismos infantiles. Eso es el Frente Único Antiimperialista que debemos formar, no al servicio de ninguna de las fracciones existentes, sino al servicio de la clase trabajadora latinoamericana. Y la concepción de Aya La Torre en el Frente Único. Cuando no es así, pues, como hemos manifestado, el Frente Único es el frente de todos, de los que queremos luchar contra el imperialismo. Sean blancos, rojos, amarillos, todos ellos van con sus banderas de lucha. Pero si decimos primeramente curémoslo, primeramente sanémoslo, que se unan ellos, pero nosotros no podemos unirnos a esa fracción, eso ya no es Frente Único. Ese pensamiento en torno al Frente Único es antimarxista, pues. Pero sin embargo, ¿qué dice Aya La Torre? Dice, la cuestión es dar a nuestro movimiento un carácter realmente comunista, marxista, leninista. Repito, ¿eh? La cuestión es dar a nuestro movimiento un carácter realmente comunista, marxista, leninista, sin decirlo, sin llamarnos comunistas ni leninistas, sino procediendo como tales. Y sigue recalcando, dice, por eso estoy luchando por la organización de la APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que será el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales de América Latina. Y más abajo completa en la misma carta, ¿no? Dice, el APRA debe ser un partido internacional antiimperialista, de forma y base y táctica, disciplina comunista, pero sin decirlo, sin gritar a todo el mundo como prostitutas histéricas. Véanme, soy comunista, soy leninista y rusa. Eso me parece ridículo. Ahí está la manera como concebir el Frente Único, según la concepción de La Torre. Hay otra carta que es interesante también, la carta dirigida desde Londres el 27 de abril de 1926, ¿no? Aquí encontramos ahí a La Torre un personaje que es egocéntrico, es personalista, es narcisista, se preocupa por él fundamentalmente.
¿Qué dice, por ejemplo, sobre, le dice a Paletich, si no tenemos una cabeza visible, joven, fuerte, continental, tres cosas, ¿no? Joven, fuerte, continental, jefe de todas las cabezas que el movimiento debe tener en cada país, todo se irá al diablo. O sea, ese jefe visible, joven, fuerte y continental, en otras palabras, ¿no? Era pues ahí a la torre. Y luego dice, ¿no? Me decía ingenieros, ¿no? Al referirse de los revolucionarios antiimperialistas, porque fueron tres, tanto ingenieros, Vasconcelos como Palacios, ¿no? ¿Qué dice entonces? Ahí a la torre, me decía ingenieros, me aconsejaba que los declaráramos viejos a ellos y quisiéramos el movimiento nuestro. O sea, decirles, son viejos, ustedes son los viejos, ¿no? Nosotros ya acaparemos ese lugar. Pero, ¿cómo llegar a ser jefe? Manuel, un momentito, disculpa. ¿Sí? El tiempo ya es excedido. Yo quisiera que redondees tu idea Correcto, central. redondeo. Sí, sí, por favor. Acabo. En verdad, ¿cómo se llama? Es amplio, y quiero resumirlo en todo caso. Toda esta situación es ampliamente conocida, me imagino cuando ustedes lean las cartas van a encontrar la verdad. Y finalmente concluyo en la parte referente ya a la renuncia de Paletich a Lapra. El partido mexicano había sido intervenido por la policía y también había sido clausurado su periódico El Machete. Por esa razón él se solidariza con el partido mexicano y en su solidaridad plantea, ¿no?, su adhesión a ese partido y sobre todo el respeto al partido. Esto le sirvió para que la célula aprista en México le planteara, ¿no?, que él renunciara a todos los cargos en la APRA. Y él no renunció, porque dice, renunciar hubiese sido reconocer como si fuese un error, y no renuncié. Pero días más tarde hace llegar una carta, y en la carta él plantea abiertamente, ¿no?, su renuncia al APRA, y como también su vínculo completamente al APRA, y considerarse como parte del Partido Comunista peruano. Entonces, hay una parte final donde le escribe a José Carlos Mariátegui. Dice, ¿no? Por la nota que le adjunto, quedará usted enterado de mi definitiva y total renuncia al APRA. Por ello, considero inútil expresarle desde ya mi fervorosa y regocijada simpatía por el Partido Socialista Revolucionario Peruano, en espera de la documentación que usted me promete para reclamar de los primeros mi puesto y mi célula en las filas del partido. Con esto concluyo. Creo que las palabras de Paletich son claras, tajantes de su militancia combativa en el Partido Comunista. Muchas gracias. Bueno, seguidamente tenemos la palabra de la joven intelectual y escritora Perla Jaimes Navarro, quien reside en México. Ella es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y egresada de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Consejo de Redacción de la Pacarín del Sur, revista de pensamiento crítico latinoamericano. Ha investigado temáticas relativas a la historia del teatro anarquista y el exilio latinoamericano de las primeras 3 décadas del siglo XX. Con ustedes, Perla Jaimes. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes y agradezco la invitación de estar en este evento presentando este libro que sí, como mencionaban los presentadores, se publicó a fines de 2019, pero bueno, pandemia y otro tipo de circunstancias han impedido que se le haya dado la debida difusión. Y bueno, yo preparé una pequeña presentación. Bueno, este libro fue concebido como parte integral de un proyecto de investigación mayor en torno a la recepción dentro de las diferentes vertientes de las izquierdas latinoamericanas de la Revolución Mexicana. Este proceso, junto con la Revolución Rusa de 1917, representó para la intelectualidad latinoamericana un punto de mira y un parteaguas en la vida política del continente. El título del libro expresa las dos grandes temáticas que en él encontraremos presentes.
a saber, exilio y Revolución Mexicana. El eje que reúne a estas dos grandes temáticas es la historia intelectual, en la que se articulan una serie de elementos que contribuyen a la construcción del personaje que referimos en las páginas de este libro. La importancia del personaje se ubica en el hecho de brindarnos la perspectiva de un intelectual y militante de izquierda en el exilio. Esteban Pawłowicz, como representante de una generación que vivió su juventud en el periodo de la Primera Posguerra Mundial y que padeció una serie de detenciones, deportaciones y exilios involuntarios, es el personaje que nos permite situar a sus contemporáneos y el contexto histórico, político y social en que vivieron. A través de su mirada podemos explorar las disidencias y polémicas de las izquierdas latinoamericanas de esos años, así como su visión de los acontecimientos que marcaron la agenda mundial. En esta oportunidad no hablaré de los primeros años de Esteban Pawłowicz, previos a su salida de Perú, ni de su trayectoria posterior a su retorno en el año 34. Me interesa más destacar al personaje que salió de Perú tras ser desterrado en el año 25 y que durante un periodo de 5 años pasó una serie de detenciones y expulsiones, desde Panamá hasta México, pasando por El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Cuba. La trayectoria intelectual de Pawłowicz lo fue llevando desde su papel dirigente en el movimiento de reforma universitaria en su país natal y sus vínculos con José Carlos Mariátegui, luego a su adhesión a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el comunismo y por último su adhesión a la gesta libertadora de Augusto César Sandino en Nicaragua, llegando a ser su lugarteniente. Como aprista figuró en el movimiento inquilinario de Panamá, en los movimientos de oposición a la influencia de la United Fruit Company en Guatemala, como organizador sindical y antiimperialista en El Salvador, además de ejercer labores de dirigencia en las células del APRA en Centroamérica y Cuba. Recordemos que el México al que llegó Esteban Pawłowicz a fines de 1926 recién estaba saliendo de una guerra civil que se había prolongado por 7 años y que culminó con una nueva constitución política considerada vocera de los ideales de la Revolución Mexicana. Durante sus estancias en México, Pawłowicz militó en la célula mexicana del APRA y colaboró en diferentes medios apristas de este país y Cuba. Sus trabajos en la célula lo acercaban al gobierno del entonces presidente Plutarco Elías Calles y le permitieron ser testigo presencial de la polémica de Víctor Raúl Aya de la Torre con Julio Antonio Mella, además de estampar su firma en documentación relevante de la célula y hacer sentir su presencia en las publicaciones de la izquierda latinoamericana, como Amauta, Labor y Repertorio Americano. Es en este contexto que lo encontramos vinculado a la Revolución Sandinista de Nicaragua, como único integrante de la legión de militantes apristas que harían su arribo a las Segovias por mandato de Aya de la Torre. Permaneció en las montañas de Nicaragua casi 9 meses, tiempo en el que remitía notas que hacían referencia a la vida cotidiana del campamento revolucionario y el fervor de los combatientes. Su compromiso con la causa sandinista se manifestó además en sus escritos de tipo doctrinario, donde equiparaba el simbolismo de Sandino con el del revolucionario mexicano Emiliano Zapata, a quien consideró el más alto símbolo de la revolución agraria mexicana. Fue también en esta época que su paulatino acercamiento al comunismo comenzó a granjearle las primeras diferencias y conflictos con sus compañeros de militancia aprista. Primero, durante su primera estancia en México, cuando recién llegado fue alojado en el local del Partido Comunista Mexicano, al no poder pagar una habitación de hotel, e inició su amistad con el dirigente cubano Julio Antonio Mella. Luego visitó La Habana, donde arribó a fines de febrero o principios de marzo de 1927, poco después de la ruptura entre Mella y Aya de la Torre en el Congreso Antiimperialista de Bruselas. Colaboraba activamente con el Partido Comunista Cubano, la Universidad Popular José Martí, el Grupo Minorista y en la célula aprista cubana, en calidad de secretario del sector Caribe, el cual abarcaba a México, América Central y las Antillas. Tras su regreso a México, luego de ser expulsado de Cuba, reinició sus relaciones con miembros del Partido Comunista Mexicano y con diferentes representantes del exilio latinoamericano, no siempre leales al ideario aprista, con quienes seguramente intercambiaba opiniones e idearios de lucha. Para Pawłowicz, su acercamiento al comunismo u otras posiciones ideológicas no tendría nada de incongruente, al ser el APRA
una alianza de partidos, además de la afiliación comunista y marxista que esta organización propagaba en aquellos años. La solidaridad expresada a nombre de la célula aprista ante los actos de represión gubernamental padecidos por el Partido Comunista Mexicano, además de su cada vez mayor cercanía a Julio Antonio Mella, no pasó desapercibida para el líder del APRA y la dirección de la célula mexicana, quienes lo demandaron presentar su renuncia a sus cargos dentro de la célula, lo cual precipitó su ruptura definitiva con Aya de la Torre. Fue poco después de esos acontecimientos que Paulet se integró al equipo de redacción del recién fundario El Nacional Revolucionario, órgano del Partido Nacional Revolucionario. Dicho partido habría de devenir con los años en el conocido Partido Revolucionario Institucional, hegemónico en la vida política mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Al ser comunista fijo del Nacional Revolucionario, dicho diario se convirtió en el espacio que más posibilidades le brindó a Pawletich de expresar sus opiniones acerca de una gran variedad de temáticas, como lo indican los 55 artículos publicados entre julio de 1929 y febrero del año siguiente. No publicó más, probablemente a causa de su detención y expulsión del país en esas fechas. Fue en este diario donde encontramos la visión internacionalista de nuestro personaje, en la que dedica su atención no solo a temas peruanos y mexicanos, sino a una amplia variedad de situaciones y contextos a nivel continental e incluso mundial. El libro que presentamos sitúa a nuestro personaje en este contexto. La compilación de escritos que contiene se enmarca en esta serie de polémicas, disensos, amistades y redes de militancia. Lo hemos dividido en 4 grandes temáticas, de acuerdo a su contenido: artículos periodísticos, poemas, cartas y manifiestos o pronunciamientos. Nuestras fuentes de información han sido, en su mayoría, procedentes de archivos históricos y bibliotecas, entre ellos el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca Nacional de Cuba, así como documentación rescatada de diferentes órganos de prensa, como periódicos, revistas y boletines. La primera sección del libro, correspondiente a sus artículos periodísticos, es la más abundante de esta compilación. La producción periodística de nuestro personaje en estos 5 años de exilio se encuentra distribuida en diferentes medios impresos argentinos, cubanos, costarricenses, peruanos y mexicanos. Como ya hemos mencionado, el grueso de su producción periodística en el exilio pertenece a la publicada en el Nacional Revolucionario, aunque significativas son también sus apariciones en medios peruanos como Amauta, Boletín Titicaca y Labor, así como los cubanos Atuey, de la célula aprista cubana, Revista de Avance, del grupo minorista, el costarricense Repertorio Americano, dirigido por Joaquín García Monge, y el periódico estudiantil El Universitario de Buenos Aires, sin olvidarnos de Indoamérica, órgano de la sección mexicana del APRA. Los 72 artículos que conforman esta sección son ricos en información de los más variados temas. La vocación literaria de Pawletich se pone de manifiesto si nos atenemos a revisar los relacionados con cuestiones estéticas y artísticas y sus ideas respecto al arte popular latinoamericano, las escuelas de pintura al aire libre y el teatro. Asimismo, es posible dar cuenta de su gran conocimiento del contexto mundial de su época, siguiendo de cerca sus escritos acerca de una serie de acontecimientos y procesos anticoloniales y revolucionarios, como las repercusiones de la reforma universitaria en América Latina, la revolución en Rusia, China, Nicaragua y Venezuela, así como su visión del México postrevolucionario. Asimismo, utilizó estos espacios para condenar diferentes acciones y amenazas imperialistas, como el intervencionismo colonial inglés, la invasión a Haití por parte de Estados Unidos o la cada vez mayor injerencia de dicho país en Centroamérica y el Caribe. No es de extrañar que ante este panorama se preguntara en 1929, ¿serán capaces los hombres de la política latinoamericana para comprender que grado a grado, uno a uno, si la indiferencia y la traición triunfan, las restantes de las repúblicas pseudo o pseudorepúblicas situadas al sur del Bravo harán de precipitarse por un igual decreto? Una segunda parte nos reafirma la vocación literaria de nuestro personaje, en específico su vertiente poética. Esta sección, a la que titulamos Poesía Revolucionaria, nos remite a las ideas de intelectuales de diferentes corrientes de izquierda que abogaban en favor de darle a las diferentes expresiones artísticas un uso más allá de la estética.
es decir, hacer del arte un mecanismo de propaganda. No es de extrañar que los textos de esta sección lleven títulos tan decidores como Poemas de la Revolución o Poemas Revolucionarios, y que sus versos hagan alusión a los procesos revolucionarios de Rusia y México, y en especial a la Revolución Sandinista. La tercera sección de este libro refiere a la correspondencia de nuestro personaje, la cual nos permitió dar cuenta de una parte de sus redes intelectuales y amicales. Su correspondencia con Víctor Raúl Aya del Torre, José Carlos Mariátegui, Joaquín García Monge, Manuel Serpa y Augusto Cerza Sandino es muy valiosa fuente de información para quienes están interesados en la historia intelectual. El estudio de los epistolarios ha ganado campo en la historia y la antropología en años recientes, por la posibilidad que brindan de tener acceso a un mayor conocimiento acerca de las redes de amistad e intelectuales, la circulación de ideas y los intercambios bibliográficos. Asimismo, muchas veces los epistolarios son ajenos a los compromisos ideológicos que un documento oficial o un artículo periodístico tiende a enmascarar. Si bien se trata de una muestra pequeña en comparación con la de otros intelectuales de la época, lo cual es de esperarse al encontrarse nuestro personaje en un estado de constante persecución y por los desarraigos y olvidos que el exilio ocasiona. Una última parte se enfoca en la producción de manifiestos, boletines o pronunciamientos orales escritos o firmados por Pavletich durante sus años de exilio. Destaca entre ellos su denuncia a lo que él llamó descomposición del APRA, su solidaridad con el movimiento sandinista y la protesta de organizaciones cominternistas y antiimperialistas ante la prolongada detención de Pavletich en febrero de 1930 y la huelga de hambre que llevó a cabo con sus compañeros de encierro. Hay un aporte más. Esta compilación no se ha limitado a reunir y reescribir los escritos de Pavletich en el exilio. Hemos procurado situarlo en el contexto de la época y los lugares que le tocó vivir y los personajes que interactuaron con él. Dicho en otras palabras, la extensión de sus redes intelectuales y amicales. Para ello, el libro incluye notas biográficas que retratan a los personajes referidos en sus escritos. Asimismo, incluimos un índice onomástico que es de gran utilidad para el investigador que busca referencias específicas, haciendo de este libro una herramienta de investigación. Por último, este libro dista de ser un trabajo concluido sobre los viajes de Pavletich por América Latina. Fuera de estas páginas han quedado sus estaciones de exilio tras su expulsión de México alrededor del mes de abril de 1930 en Ecuador y Santiago de Chile, antes de regresar definitivamente a Perú 4 años después. En otros quedará seguir estas huellas y, ¿por qué no?, sus andares en la vida política peruana de las décadas posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla. Finalmente, las palabras finales de Manuel Pázara. Manuel Pázara es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es cineasta, ha realizado varias producciones para la televisión, como la miniserie Regresa, en el año 1990, La Perricholi, 1991, ha realizado una investigación y producción para la televisión peruana sobre la inmigración japonesa en el Perú en 1990. Ha publicado recientemente el libro José Carlos Mariátegui, Originales e Inéditos, en el 2018. Actualmente es el presidente de la Asociación Cultural Latinoamericana Pacarina del Sur. Tiene la palabra Manuel Pázara. Buenas tardes, ¿qué tal? En homenaje a Esteban Pavletich, por su 115 aniversario de su nacimiento, viene acompañado de la presentación del libro Esteban Pavletich, Estación del Exilio y Revolución Mexicana 1925-1930, por Ricardo Melgar y Perla Jaimes. Precisamente este libro es relevante por cuanto fueron sus años fructíferos de su desarrollo y trayectoria política de combatiente continental, como ya lo han manifestado los presentadores. Nosotros somos fieles a la memoria de Esteban Pavletich y estaremos siempre, Aclapae siempre estará con este libro de Ricardo Melgar y por supuesto de Perla Jaimes. Aclapae agradece la presentación del libro a Edmundo Panay, a Manuel Nieves y a Perla Jaimes y a todos los presentes. Pero antes de concluir este homenaje y presentación del libro,
quiero decirles, con el respeto de los presentes, de que Aclapaes no está ajeno a la política del Perú en víspera de las elecciones generales. La cultura no es ajena a la política, es parte de ella, y por tal razón merece un pronunciamiento. No es extraño de que el fujimorismo esté nuevamente en la segunda vuelta. El fujimorismo encarna, personifica a la derecha sin ambages, sin medias tintas. Tiene resuelta su consigna: o te alineas conmigo o estás contra mí. No hay camino intermedio, propio de un autoritarismo del archiconocido fujimorismo. Cuando teme perder por tercera vez, recurre a sus fuentes originarias de personajes del diseño criminal de Alberto Fujimori. No necesitamos detallar los actos criminales de este personaje. Las fuerzas democráticas arrinconan nuevamente al fujimorismo, pero es esencialmente la izquierda quien lidera este papel democrático. Y ahora, arrinconado el fujimorismo, suelta su artillería con lo que más ansiaba, el anticomunismo, creando en la población una sarta de mentiras. La prensa, horrorizada, se alineó al canal ultraderechista Willax. Es el macartismo del siglo XXI en el Perú. Así estamos. Aclapaes está con las fuerzas democráticas y cumple, desde esta orilla, el rechazo al fujimorismo ultraderecha y da su apoyo a una nueva constitución. Muchas gracias a todos los presentes en nombre de Aclapaes. Estimado público, muy agradecido por su conexión. Este acto celebratorio ha concluido. Muy buenas tardes.